Si alguien te dijera que aquello que tanto anhelas no se aleja porque no seas capaz de alcanzarlo, sino porque lo estás buscando desde la ansiedad y la necesidad constante, probablemente te costaría creerlo. Sin embargo, detente un momento y observa tu propia vida. Cuanto más intentas controlar cada detalle, más tensión acumulas. Cuanto más te obsesionas con que algo suceda exactamente como lo imaginas, más parece escapar de tus manos. Mientras continúas esforzándote sin descanso, preocupándote por cada posibilidad y agotando tus fuerzas en batallas que ni siquiera han ocurrido, la vida sigue avanzando sin ofrecerte las respuestas que tanto esperas. Pero existe una verdad que los grandes pensadores del estoicismo comprendieron hace siglos y que transformó por completo su manera de vivir. Las cosas no comienzan a cambiar cuando finalmente consigues aquello que deseas. Empiezan a transformarse en el instante en que descubres la paz dentro de ti mismo. Puede parecer una idea demasiado sencilla, incluso insignificante, pero detrás de esa serenidad se encuentra uno de los principios más profundos para cambiar tu existencia. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir por qué la calma puede convertirse en tu mayor fortaleza cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor y cómo los antiguos filósofos estoicos utilizaban esta poderosa actitud para mantenerse firmes incluso en medio de las peores adversidades. Bienvenido a Mundos Estoicos. Existe una mentira que la mayoría de las personas ha aceptado durante años sin cuestionarla. Nos hicieron creer que permanecer tranquilos es una señal de debilidad. Que quien conserva la serenidad es porque no lucha lo suficiente. Que vivir en paz significa rendirse ante los problemas. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. La calma nunca ha sido sinónimo de pasividad. La calma representa dominio, fortaleza y autocontrol. Es la capacidad de permanecer firme mientras todo a tu alrededor intenta arrastrarte hacia el miedo, la desesperación o la confusión. Observa cómo vive la mayoría de la gente. Siempre corriendo de un lado para otro, reaccionando impulsivamente ante cualquier dificultad, preocupándose por situaciones que todavía no existen, cargando una tensión constante que termina robándoles la energía. Siempre acelerados, siempre agotados, siempre luchando contra algo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Realmente toda esa preocupación ha mejorado sus vidas? ¿Toda esa ansiedad ha solucionado sus problemas? ¿Toda esa tensión les ha acercado a la paz que tanto desean? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Porque cuando una persona vive atrapada en un estado permanente de lucha, su mente deja de percibir la realidad con claridad. Toda su energía se consume intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo su poder. Precisamente aquí aparece una de las enseñanzas más importantes del estoicismo. El emperador Marco Aurelio comprendía que la verdadera sabiduría comienza cuando una persona aprende a distinguir entre aquello que depende de ella y aquello que jamás podrá controlar. Parece un principio sencillo, pero la mayoría pasa toda su vida ignorándolo. Se enfadan por circunstancias inevitables, sufren por opiniones ajenas, desgastan su energía intentando modificar el comportamiento de otras personas, y mientras tanto, abandonan lo único que realmente les pertenece. Su manera de pensar, sus decisiones, su actitud y la forma en la que responden a la vida. Imagina por un instante que tu mente fuera un reino y tú fueras su gobernante. Pregúntate con absoluta sinceridad. ¿Estás dirigiendo ese reino desde la serenidad o desde el miedo? Porque cuando recuperas la calma sucede algo extraordinario. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de dominarte. Empiezas a contemplarlos desde una perspectiva completamente diferente. Aquello que antes parecía una montaña imposible comienza a parecer un reto que puedes afrontar paso a paso. Lo que antes interpretabas como un fracaso definitivo empieza a convertirse en una oportunidad para crecer. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque quien ha cambiado eres tú. Y cuando transformas tu forma de mirar la realidad también comienza a transformarse ante tus ojos. La serenidad no aparece únicamente cuando todo está resuelto. La serenidad es el camino desde el cual recorres toda tu vida. En el momento en que logras experimentarla, aunque solo sea durante unos instantes, algo empieza a ordenarse dentro de ti.
Quien aprende a gobernar su propia mente termina gobernando también la manera en la que experimenta el mundo. Ahora que comprendes que todo comienza en la calma, pregúntate cuánta confusión, cuánto ruido y cuánta tensión has estado cargando durante años sin siquiera darte cuenta. Porque el siguiente paso puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes tu propia existencia. Imagina que llevas viviendo durante años dentro de un lugar lleno de ruido constante. Un ruido tan habitual que llega un momento en el que dejas de percibirlo. Pero un día, inesperadamente, todo ese ruido desaparece. Por primera vez en mucho tiempo, escuchas el silencio. Al principio resulta extraño, incluso incómodo. Sin embargo, poco a poco empiezas a escuchar cosas que siempre estuvieron presentes. El ritmo de tu respiración, la voz de tus pensamientos, las emociones que habías ignorado y la verdad que llevabas demasiado tiempo evitando. Exactamente eso ocurre cuando decides reducir el ruido de tu vida. Porque el ruido moderno no solo entra por los oídos. También entra a través del teléfono, de las redes sociales, de las noticias, de las comparaciones constantes y de las opiniones de personas que ni siquiera conocen tu historia. Miles de voces intentando decirte cómo deberías vivir, qué deberías conseguir, cómo deberías comportarte y quién deberías llegar a ser. Poco a poco, sin darte cuenta, terminas alejándote de ti mismo. Hace casi 2000 años, Séneca ya advertía sobre este peligro. Enseñaba que toda persona necesita retirarse de vez en cuando hacia su propio interior, no para escapar del mundo, sino para recordar quién es realmente. Tal vez eso sea precisamente lo que hoy necesitas. No más información. No más consejos. No más distracciones. Quizá lo único que te hace falta es silencio, porque es precisamente dentro del silencio donde aparecen las preguntas capaces de transformar una vida entera. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis principios? ¿Las decisiones que tomo cada día reflejan la persona que realmente deseo ser o simplemente estoy siguiendo un camino diseñado por otros? ¿Estoy construyendo una vida que me llena por dentro o solo intento satisfacer expectativas ajenas? Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso tienen el poder de despertar una transformación profunda. Cuanto antes tengas el valor de enfrentarte a ellas con honestidad, antes recuperarás el control sobre tu propia existencia. Reducir el ruido no significa abandonar el mundo ni desaparecer de la vida cotidiana. Comienza con pequeños gestos que cualquiera puede poner en práctica. Apaga el teléfono durante unos minutos. Da un paseo sin música ni auriculares. Come sin mirar una pantalla. Dedica unos instantes al silencio antes de empezar el día. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, pero esa incomodidad es una señal de que algo dentro de ti está despertando después de haber permanecido demasiado tiempo dormido. El ruido siempre intentará convencerte de que detenerte significa quedarte atrás, pero la realidad es completamente distinta. Cuanto más ruido existe fuera de ti, menos eres capaz de escuchar lo que sucede en tu interior. Y si desconoces lo que ocurre dentro de ti, caminarás por la vida sin dirección, reaccionando a todo sin comprender realmente quién eres. Atrévete a bajar el volumen del mundo, aunque solo sea durante unos minutos. Porque en ese silencio que tanto evitamos suelen esconderse las respuestas que llevamos años buscando. Tal vez descubras que hace demasiado tiempo dejaste de ser tú mismo. Y precisamente de eso trata el siguiente paso de este camino, volver a encontrarte. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a responder con absoluta sinceridad. ¿Quién eres cuando nadie te observa? No la imagen que proyectas hacia los demás. No el personaje que has construido para encajar. No la versión que intenta agradar a todo el mundo. Me refiero a la persona que permanece cuando desaparecen las máscaras y las apariencias. La mayoría dedica años enteros a construir una identidad basada en la aprobación de los demás. Busca reconocimiento, aceptación y pertenencia hasta el punto de olvidar su propia esencia. Poco a poco deja de escuchar su voz interior, renuncia a sus valores y termina viviendo una vida que nunca eligió realmente. Epicteto enseñaba que la auténtica libertad no consiste en hacer todo aquello que uno desea, sino en vivir de acuerdo con los propios principios. Porque quien conoce con claridad sus valores resulta muy difícil de manipular. Sabe perfectamente quién es,
Conoce aquello que acepta y también aquello que jamás estará dispuesto a negociar. Por eso quiero proponerte una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión únicamente porque estaba alineada con quién eres de verdad? No para impresionar a nadie. No para recibir aplausos. No para evitar críticas. Solo porque sentías que era lo correcto para ti. Tal vez haya pasado demasiado tiempo. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para regresar a tu esencia. Nunca es tarde para reconectar contigo mismo. Nunca es tarde para recordar quién eras antes de que el ruido del mundo intentara convencerte de convertirte en alguien diferente. Haz hoy una sola cosa que nazca de tu interior. No porque alguien la espere de ti. No porque quieras demostrar nada. No porque busques reconocimiento. Hazla simplemente porque representa fielmente la persona que realmente eres. Piensa en aquellas personas cuya presencia transmite una paz especial. Personas que no cambian su personalidad dependiendo del lugar donde se encuentren. Personas que conservan la misma integridad durante una celebración, una discusión complicada o una situación difícil. No necesitan aprobación para sentirse valiosas. No viven intentando impresionar a nadie ni sacrifican sus principios para ser aceptadas. No llegaron a ese punto porque su vida fuera más sencilla que la tuya. Llegaron allí porque un día decidieron dejar de huir de sí mismas y permanecer fieles a quienes realmente eran. Tú también puedes recorrer ese camino. No ocurrirá de un día para otro ni bastará una sola decisión para cambiar toda tu vida, pero sí puedes avanzar paso a paso. Cada vez que eliges actuar desde tu autenticidad, algo dentro de ti recupera la calma. Algo comienza a ordenarse. Algo vuelve a respirar. Es como si una parte de ti susurrara por fin, aquí estás. Has vuelto. Porque quien vive exclusivamente para satisfacer a los demás termina perdiéndose. En cambio, quien aprende a vivir desde su propio centro recupera poco a poco el control sobre su existencia. Sin embargo, justo cuando empiezas a reencontrarte contigo mismo aparece una de las trampas más peligrosas de la mente. La necesidad de querer controlarlo absolutamente todo. Creemos que solo podremos avanzar cuando tengamos todas las respuestas, cuando el futuro esté completamente claro y cuando desaparezca cualquier posibilidad de incertidumbre. Pero existe una lección fundamental que necesitas aprender si deseas vivir con verdadera tranquilidad. Intentar controlar aquello que no depende de ti es una de las formas más silenciosas de agotamiento emocional. Y, si eres sincero contigo mismo, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Ese mensaje que enviaste y todavía no ha recibido respuesta. La opinión que alguien pueda haberse formado sobre ti. Ese proyecto cuyo resultado depende de circunstancias imposibles de controlar. El futuro que intentas anticipar con absoluta precisión. Lo que otros piensan, sienten o decidirán dentro de unos meses. Todo eso ocupa espacio en tu mente. Consume tu energía. Desgasta tu paz. Sin embargo, casi nada de ello está realmente bajo tu control. El verdadero problema no es que seas débil. El problema es que hemos crecido en una cultura que glorifica el control absoluto. Nos ensinaram que prever cada detalle significa ser inteligentes. Que anticiparlo todo demuestra responsabilidad. Que preocuparse constantemente es una señal de compromiso. Pero la realidad funciona de otra manera. Preocuparte por aquello que no puedes cambiar jamás modificará el resultado. Lo único que conseguirá será destruir tu tranquilidad. Los filósofos estoicos repetían una práctica extraordinariamente sencilla y profundamente transformadora. Antes de angustiarte por cualquier situación, pregúntate con honestidad: ¿esto depende realmente de mí? Si la respuesta es afirmativa, actúa con decisión. Haz todo cuanto esté en tus manos. Da lo mejor de ti. Pero si la respuesta es negativa, aprende a soltarlo. No porque deje de importarte, sino porque intentar dominar aquello que nunca estuvo bajo tu poder solo conseguirá hacerte daño. Es como golpear una pared esperando que desaparezca. La pared seguirá donde estaba. Quien terminará herido serás tú. Aprender a confiar en aquello que todavía no puedes ver representa uno de los mayores desafíos para la mente moderna. Queremos garantías antes de avanzar. Queremos conocer exactamente qué ocurrirá, cuándo sucederá y de qué manera se desarrollará todo. Sin embargo,
La vida rara vez ofrece ese tipo de certezas. De hecho, muchas de las mejores experiencias que has vivido probablemente nunca estuvieron planificadas. No aparecieron porque fueras capaz de controlar cada detalle, sino porque decidiste avanzar, hacer tu parte y permitir que la vida también siguiera su propio curso. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad. Significa comprender dónde reside realmente tu poder. Tu verdadero poder está en tus acciones, en tus hábitos, en tu disciplina, en tus decisiones y en la actitud con la que enfrentas cada circunstancia. El resultado final muchas veces no dependerá únicamente de ti. Y cuanto antes aceptes esa verdad, antes comenzarás a experimentar una libertad que quizá nunca habías conocido. Imagina a un agricultor. Él prepara la tierra con paciencia, planta las semillas, riega cada día, cuida el terreno y protege aquello que ha sembrado. Sin embargo, hay algo que nunca podrá hacer. No puede obligar a la semilla a crecer antes de tiempo. No puede exigirle al cielo que llueva exactamente cuando él quiere. No puede acelerar la llegada de la cosecha solo porque esté impaciente. Lo único que puede hacer es cumplir con su responsabilidad y confiar en que la naturaleza seguirá su curso. Tú eres ese agricultor y tu vida representa ese campo que cultivas día tras día. Ocúpate de aquello que realmente depende de ti. Haz todo cuanto esté en tus manos con compromiso y disciplina, pero permite que el tiempo haga el resto. Obsesionarte con el resultado no hará que llegue antes. Lo único que conseguirás será robarte la tranquilidad durante la espera. Recuerda siempre esta idea. Allí donde termina tu capacidad de controlar las circunstancias, comienza la oportunidad de vivir con paz. Pero renunciar al exceso de control no significa quedarse inmóvil. Al contrario. Cuando dejas de vivir desde la ansiedad, empiezas a proyectar una presencia completamente distinta. Tu manera de caminar, de hablar y de relacionarte cambia sin que tengas que forzarlo. Esa transformación influye mucho más de lo que imaginas. Existen personas que entran en una habitación, y sin necesidad de llamar la atención ni levantar la voz, modifican el ambiente con su sola presencia. No siempre son las más atractivas ni las más inteligentes. Tampoco son quienes hablan más. Lo que poseen es algo mucho más poderoso, una serenidad auténtica, una seguridad silenciosa y una paz que no necesita demostrarse constantemente. Del mismo modo existen personas que generan el efecto contrario. Llegan cargadas de tensión, prisa, quejas o nerviosismo, en cuestión de minutos, todo parece volverse más pesado. No es casualidad. Es el reflejo de su mundo interior proyectándose hacia el exterior. Aunque intentes ocultarlo, los demás perciben el estado en el que vives. Se refleja en el tono de tu voz, en la expresión de tu rostro, en la forma en que miras, en la velocidad con la que respondes y hasta en la manera en que escuchas a quienes te rodean. Tu estado interno siempre comunica algo, y aquello que transmites influye directamente en lo que atraes hacia tu vida. Cuando aprendes a vivir desde la calma, tomas mejores decisiones. Escuchas con más atención. Observas detalles que antes pasaban desapercibidos. Conectas con las personas desde un lugar más auténtico y eres capaz de descubrir oportunidades que la ansiedad jamás te habría permitido ver. Por eso la paz interior no es una idea bonita ni un lujo reservado para unos pocos. Es una ventaja real. Las mismas palabras pronunciadas desde el miedo producen un resultado completamente diferente a cuando nacen desde la serenidad. Una conversación puede abrir una puerta o cerrarla dependiendo del estado emocional con el que llegues a ella. Los estoicos llamaban a esta capacidad ecuanimidad, el arte de no dejarse arrastrar por cada emoción, por cada provocación o por cada dificultad que aparece en el camino. Esto no significa dejar de sentir. Significa impedir que las emociones gobiernen tu vida en los momentos de mayor presión. Y esa capacidad representa una forma extraordinaria de fortaleza. La serenidad no te vuelve indiferente. Te vuelve preciso. Te ayuda a pensar con claridad. Te permite actuar con inteligencia y mantener el control incluso cuando todo parece desordenarse. Existe una enorme diferencia entre actuar desde la urgencia y hacerlo desde la claridad. La urgencia dispersa tu energía, mientras que la calma la concentra. La urgencia agota tu mente, mientras que la serenidad la organiza.
La urgencia te obliga a reaccionar impulsivamente. La calma te permite responder con sabiduría. Toda tu vida comienza a cambiar cuando dejas de interpretar cada dificultad como si fuera una amenaza permanente. Haz una prueba la próxima vez que enfrentes una conversación complicada. No llegues preparado para defenderte ni dispuesto a demostrar que tienes razón. Respira profundamente. Escucha antes de responder. Observa con atención. Habla desde la tranquilidad. Descubrirás que muchas veces el ambiente cambia simplemente porque tú decidiste cambiar primero. Cuando transformas tu estado interior, también modificas la energía que se genera a tu alrededor. Además, cuando comienzas a vivir desde una serenidad auténtica, empiezas a rodearte de personas que vibran de una manera parecida. Tus relaciones se vuelven más sinceras. Las conversaciones adquieren mayor profundidad. Los vínculos dejan de basarse en la necesidad y comienzan a construirse sobre el respeto mutuo. Poco a poco, sin necesidad de forzar nada, aquello que vive instalado en el caos deja de encontrar espacio en tu vida. No porque rechaces a nadie, sino porque tú mismo ya no perteneces a ese desorden. Has cambiado tu mundo interior, como consecuencia, el exterior empieza a reorganizarse. No atraes únicamente aquello que deseas con intensidad. Atraes aquello que eres de manera constante. Y para llegar a ese punto necesitas desarrollar una virtud que nuestra sociedad parece haber olvidado. La paciencia. Pero no una paciencia resignada ni pasiva. Hablamos de una paciencia activa, la paciencia de quien continúa trabajando incluso cuando todavía no ve resultados, la paciencia de quien comprende que aunque todo parezca inmóvil, algo importante está creciendo en silencio. Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos, éxito instantáneo y resultados visibles cuanto antes. Cuando las cosas tardan más de lo esperado, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Pensamos que quizá ese camino no era el correcto, que no somos suficientemente buenos o que deberíamos abandonar antes de seguir perdiendo el tiempo. Esa mentalidad nos ha hecho olvidar una verdad fundamental. Todo aquello que realmente merece la pena necesita tiempo para desarrollarse. Una relación sólida requiere tiempo. Un carácter fuerte necesita tiempo. Una mente equilibrada también necesita tiempo. La paciencia es una ventaja silenciosa. Nadie suele aplaudirla porque trabaja lejos de los focos. Sin embargo, es precisamente lo que diferencia a quienes construyen algo duradero de quienes abandonan en cuanto desaparece la emoción inicial. Las personas que alcanzan logros verdaderamente importantes no siempre son las más talentosas ni las más rápidas. Con frecuencia son aquellas que aprendieron a permanecer cuando otros decidieron rendirse. Son quienes continúan avanzando incluso cuando todavía no existen señales visibles de progreso, porque comprenden una verdad que muchos olvidan. El crecimiento más importante ocurre mucho antes de que el mundo pueda verlo. Observa un árbol. Antes de ofrecer frutos desarrolla unas raíces profundas. Antes de elevarse hacia el cielo fortalece aquello que nadie puede contemplar. Si intentaras arrancar sus frutos antes de tiempo, no acelerarías su crecimiento, simplemente lo destruirías. Lo mismo sucede contigo. Hay etapas de tu vida en las que parece que nada cambia, pero eso no significa que estés detenido. Quizá estés fortaleciendo el carácter que necesitarás para sostener lo que está por venir. Tal vez la vida no te está negando aquello que deseas. Quizá simplemente te está preparando para recibirlo cuando realmente estés listo. Los estoicos hablaban del amor fati, el amor al destino. No como una resignación pasiva, sino como la capacidad de aceptar que cada etapa del camino tiene un propósito, incluso aquellas que parecen más difíciles o más lentas. Porque muchas veces aquello que llamas retraso es simplemente preparación. Y aquello que interpretas como un obstáculo puede estar convirtiéndose en la escuela que forjará la mejor versión de ti. Mantener la confianza cuando aparentemente nada cambia es una de las pruebas más difíciles que cualquier persona puede enfrentar. Es precisamente en esos momentos cuando la mente comienza a fabricar historias que parecen totalmente reales. Empiezas a pensar que todo tu esfuerzo no está sirviendo para nada, que quizá no eres suficiente, que los demás avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar o que tal vez deberías abandonar antes de seguir perdiendo el tiempo. Sin embargo,
En la mayoría de las ocasiones eso no es claridad ni realismo. Es simplemente impaciencia disfrazada de lógica. Es el miedo utilizando argumentos aparentemente razonables para convencerte de renunciar justo antes de que las cosas empiecen a transformarse. Nunca olvides esta idea. La noche siempre parece más oscura justo antes de que aparezca el amanecer. Muchas personas abandonan exactamente en ese instante, cuando estaban más cerca que nunca de recoger el fruto de todo aquello que llevaban sembrando durante tanto tiempo. Por eso la espera jamás debe convertirse en un tiempo vacío. Debe transformarse en un periodo de preparación. Mientras esperas, sigue aprendiendo. Mientras esperas, fortalece tu disciplina. Mientras esperas, desarrolla tu carácter. Mientras esperas, conviértete en alguien capaz de sostener aquello que tanto deseas recibir. Porque cuando finalmente llegue aquello por lo que has trabajado, no encontrará a la misma persona que inició el camino. Encontrará a alguien mucho más fuerte, más sabio y más preparado gracias a todo lo que vivió durante el proceso. Piensa en el bambú japonés. Durante años parece que no ocurre absolutamente nada sobre la superficie. Quien lo observa desde fuera podría creer que el tiempo está pasando sin resultados, que la semilla nunca dará fruto o que todo ese esfuerzo ha sido inútil. Pero bajo la tierra sucede algo extraordinario. Sus raíces se expanden silenciosamente, fortaleciendo la base que algún día sostendrá un crecimiento impresionante. Cuando finalmente llega el momento adecuado, el bambú crece a una velocidad sorprendente. No porque haya aparecido de repente, sino porque llevaba mucho tiempo preparándose sin que nadie pudiera verlo. Tú también puedes ser como ese bambú. Pero para lograrlo necesitas aceptar que las raíces siempre se desarrollan antes que los frutos. El tiempo nunca está perdido cuando lo utilizas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cuando aprendes a esperar con serenidad, paciencia y confianza, algo empieza a cambiar dentro de ti. Comienzas a encontrarte con personas que aportan valor a tu camino. Aparecen conversaciones que llegan justo en el momento oportuno. Surgen oportunidades que antes parecían inexistentes. Descubres respuestas donde antes solo había incertidumbre. No porque la vida haya decidido cambiar de repente, sino porque ahora eres capaz de percibir aquello que antes pasaba completamente desapercibido. Hay momentos que parecen demasiado precisos para ser una simple casualidad. Conoces a alguien justo cuando necesitabas escuchar determinadas palabras. Encuentras una oportunidad cuando estabas a punto de rendirte. Lees una frase que responde exactamente a la pregunta que llevaba semanas haciéndote. Un libro aparece en tus manos en el instante preciso o una conversación aparentemente insignificante termina modificando tu forma de ver la vida. Entonces te preguntas si todo eso ha sido una coincidencia. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí resulta evidente es que una mente tranquila percibe posibilidades que una mente saturada jamás alcanza a ver. La ansiedad estrecha tu visión. La serenidad la expande. Cuando vives dominado por la prisa, innumerables oportunidades pasan delante de ti sin que llegues siquiera a reconocerlas. Cuando permaneces atrapado en el ruido constante, muchas respuestas aparecen, pero tu mente está demasiado ocupada para escucharlas. Cuando actúas desde la desesperación, incluso las puertas abiertas pueden pasar completamente inadvertidas porque toda tu atención permanece fijada en aquello que aún no tienes. Por eso las señales importantes no necesitan magia para existir. Necesitan una mente presente. Necesitan atención. Necesitan una persona capaz de detenerse el tiempo suficiente para observar aquello que otros ignoran. Las señales verdaderamente importantes rara vez llegan haciendo ruido. La mayoría de las veces aparecen de forma discreta. Una conversación inesperada. Una intuición tranquila. Una idea que surge sin esfuerzo. Un encuentro que cambia el rumbo de tu vida sin que lo esperases. Los filósofos estoicos hablaban del logos, ese orden profundo que gobierna la naturaleza y que invita al ser humano a vivir en armonía con la razón, la virtud y el curso natural de los acontecimientos. No utilizaban esta idea como una excusa para dejar de actuar, sino como una invitación a confiar en que existe un orden que solo puede percibirse cuando dejamos de luchar contra todo. Cuando empiezas a vivir alineado con tus principios, la vida parece adquirir una coherencia diferente.
No porque desaparezcan los problemas ni porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de actuar desde la confusión. Empiezas a escuchar también tu intuición con mayor claridad. Pero incluso aquí es necesario actuar con prudencia. No toda emoción intensa representa una señal verdadera. A veces es simplemente miedo. Otras veces es ansiedad disfrazada de urgencia. En ocasiones es el deseo intentando convencerte de actuar precipitadamente. La auténtica intuición suele sentirse diferente. No necesita gritar. No te empuja desde la desesperación. Se manifiesta como una certeza tranquila, firme y serena. En cambio, el impulso nace de la impaciencia. Quiere resolverlo todo inmediatamente porque no soporta permanecer en la incertidumbre. Por eso, antes de tomar una decisión importante, pregúntate con absoluta honestidad: ¿estoy actuando desde el miedo o desde la claridad? Esa única pregunta puede evitarte muchos errores y ahorrarte años de arrepentimiento. Existen momentos en los que debes actuar con decisión y otros en los que la mayor muestra de sabiduría consiste simplemente en observar y esperar. La vida no siempre necesita velocidad. Muchas veces solo necesita presencia. No todas las señales exigen cambiar de dirección inmediatamente. Algunas únicamente aparecen para recordarte que continúes caminando, que no abandones ahora, que estás mucho más cerca de lo que imaginas y que todo el esfuerzo que has realizado tiene un sentido aunque todavía no puedas contemplar el resultado completo. Curiosamente, cuando dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas, muchas veces comienza a acercarse por sí solo. Sin embargo, incluso cuando aprendes a vivir con calma y empiezas a reconocer las oportunidades que aparecen en tu camino, todavía puede existir un obstáculo mucho más difícil de superar. No proviene del exterior. No depende de las circunstancias ni de otras personas. Vive dentro de ti. Se alimenta de tus pensamientos, de tus heridas, de tus inseguridades y de esos miedos silenciosos que llevan demasiado tiempo dirigiendo tu vida sin que apenas seas consciente de ello. Ha llegado el momento de mirarlos de frente, porque mientras no lo hagas, seguirán limitando todo aquello que eres capaz de llegar a construir. Y ahora que has recorrido todo este camino, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra todo aquello que no puedes controlar? ¿Qué ocurriría si, en lugar de vivir atrapado por la ansiedad, el miedo y la necesidad constante de que todo suceda según tus planes, decidieras empezar a construir una paz que nadie pudiera arrebatarte? Tal vez descubrirías que la verdadera transformación nunca comenzó fuera de ti. Siempre estuvo en tu interior esperando el momento en que dejaras de correr para empezar a escucharte. Vivimos convencidos de que la felicidad llegará cuando consigamos más dinero, más reconocimiento, más éxito o más seguridad. Sin embargo, los grandes filósofos estoicos comprendieron algo que sigue siendo igual de cierto siglos después. Ninguna victoria exterior puede llenar el vacío de una mente que vive en guerra consigo misma. La auténtica libertad nace cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, a aceptar aquello que no depende de ti y a responder con serenidad incluso cuando la vida decide poner a prueba tu carácter. Recuerda todo lo que has aprendido hoy. Baja el ruido del mundo para escuchar tu propia voz. Vuelve a conectar con tus valores y deja de vivir únicamente para satisfacer expectativas ajenas. Haz tu parte con disciplina, pero renuncia a la obsesión por controlar cada resultado. Cultiva la paciencia mientras fortaleces tus raíces. Aprende a reconocer las oportunidades que aparecen cuando tu mente deja de vivir acelerada. Afronta tus bloqueos con valentía y transforma el miedo en una oportunidad para crecer. Agradece lo que ya tienes mientras continúas construyendo aquello que deseas alcanzar. Porque una persona que vive desde la abundancia interior nunca depende completamente de las circunstancias para sentirse plena. No olvides que la calma no elimina los problemas. Lo que hace es convertirte en alguien capaz de enfrentarlos sin perderse a sí mismo. Las dificultades seguirán apareciendo, los desafíos continuarán formando parte de la vida y habrá días en los que sentirás que todo vuelve a complicarse. Pero si has construido una mente firme, cada obstáculo dejará de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de demostrar quién eres realmente. No necesitas cambiar tu vida entera de un día para otro. Basta con dar un paso hoy. Solo uno. Una decisión consciente. Un pensamiento diferente.
Un momento de silencio. Una reacción más serena. Un acto guiado por tus principios en lugar de por tus impulsos. Esos pequeños cambios, repetidos cada día, terminan construyendo un carácter que ninguna circunstancia puede destruir. Recuerda siempre esta verdad. Quien domina su mente jamás será esclavo del mundo exterior. Quien aprende a vivir desde la serenidad descubre una fuerza que no depende de la suerte, del reconocimiento ni de la aprobación de los demás. Esa fuerza nace desde dentro y permanece incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Quizá la vida nunca deje de ponerte pruebas, pero llegará un momento en el que dejarás de pedir una vida más fácil y empezarás a convertirte en una persona más fuerte. Ese será el instante en el que comprenderás que el verdadero poder nunca consistió en controlar el mundo, sino en aprender a gobernarte a ti mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta reflexión. Si este mensaje ha despertado algo dentro de ti, escribe en los comentarios la frase, "Mi paz comienza en mi interior". Queremos leer tu compromiso y saber desde qué lugar estás construyendo tu nueva vida. Y si disfrutas de este tipo de contenido sobre filosofía estoica, crecimiento personal, disciplina y fortaleza mental, suscríbete ahora a Mundos Estoicos, activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Deja tu like para apoyar el canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recuperar la calma y recordar que la mayor victoria siempre comienza dentro de uno mismo.